cirugía paraprotésica o preprotésica de los tejidos duros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siempre que vamos a construir una prótesis total, como en este caso, vamos a tener que evaluar tejidos duros y tejidos blandos. En el maxilar superior vemos que es un paciente que ya ha utilizado prótesis, es un edéntulo que está cambiando de prótesis. Entonces vamos a ver que hay muchos tejidos redundantes. O sea, el hueso se ha reabsorbido y hay tejidos redundantes, tejido blando redundante. Mientras que en el inferior, que recién ha tenido exodoncias, hay que hacer una regularización, pero de los tejidos duros. En el maxilar superior, tejidos blandos, y en el inferior, de los tejidos duros. Siguiente. En la evaluación médica siempre ver que no se trata de un paciente sistémico, pero hay algunas enfermedades que se acompañan con mayor frecuencia dependiendo del edad, ¿no? Por ejemplo, en el esquema de los esqueletos, ustedes ven un individuo en el transcurso de los años va perdiendo tamaño y va encorvando, ¿no? Y por lo tanto va perdiendo densidad ósea. Puede haber algunas otras enfermedades que están asociadas y algunas condiciones como la malnutrición. Siguiente. También el consumo de algunos fármacos puede influir en la consistencia y en la densidad ósea, ¿no? Hay que tener siempre cuidado de que el paciente no se encuentre en tratamiento que pudiera condicionar alguna alteración de los tejidos duros totales. O también la situación de provocar náuseas, ¿no? Hay pacientes que toman alguna medicación que les seca la boca, les produce serotonina, y entonces tienen mayor dificultad para la siguiente. La profundidad del maxilar y la pérdida vestibular es algo que siempre debemos tener presente. En la región anterior de esta imagen nosotros vemos que todavía hay hueso, mientras que en la región posterior ha habido una pérdida con mayor tiempo, por lo tanto está más reabsorbido, ¿no? Los puntos de referencia que hay que tener presente siempre corresponden a los frenillos o las bridas, porque estos frenillos o bridas a veces pueden, durante los movimientos, expulsar la prótesis. En un comienzo, el paciente puede haber sido portador de prótesis y esos frenillos estaban arriba, pero cuando ya va a cambiar de prótesis, los frenillos ya están abajo porque el hueso se ha seguido reduciendo. Entonces, en estos casos sí hay que plantearle la extirpación o recesión de los frenillos. Bien. Entonces, de acuerdo al caso, nosotros vamos a tener las posibilidades de decir que va a tener un buen resultado, va a ser una prótesis que le va a quedar más o menos, o va a ser una prótesis que va a tener un pronóstico pobre, ¿no? Se le va a caer. Entonces, el paciente tiene que pensar en todas esas cosas. La inferior del lado derecho es la que tiene un pronóstico más pobre, ¿no? Porque tiene poco hueso y un tejido muy fibroso, ¿no? Parece que ya ha tenido algunas intervenciones antes. Entonces, en la mandíbula, lo que hay que tener presente también es que los nervios, que en un momento están en una posición media, conforme van perdiendo el hueso y pasan los años de edentulismo, esos nervios se hacen mucho más superficiales, ¿no? Entonces, nosotros colocamos una prótesis y puede tener el paciente dolor. Bien. Siempre es importante tener estas imágenes. Nosotros a veces podemos construir con una panorámica, pero si nosotros tenemos estas imágenes ya tenemos mayor certeza de dónde estamos trabajando. Pero no solo nosotros, sino que el paciente tiene que entenderlo también. Es muy importante que el paciente entienda las condiciones en las que estamos trabajando y el pronóstico que va a tener. Siguiente. Es importante que recuerden la línea oblicuo-externa, esta línea punteada que ustedes lo ven en un paciente con dientes. Y nótese cómo la línea oblicuo-externa se hace superficial en un paciente que ha perdido los dientes bastante tiempo, ¿no? Entonces, esta línea oblicuo-externa va a ser un estorbo para la inserción de la prótesis. Lo mismo el nervio metoniano. Fíjense la emergencia del nervio metoniano en un paciente dental, ¿no? Que está a la mitad casi del cuerpo de la mandíbula. Y conforme va perdiendo hueso, el nervio metoniano como que se va subiendo. Y está aflorado, tiene en el edéntulo con gran reabsorción
el nervio metoniano está casi en la cresta. Y no es un nervio, sino en realidad es un ramillete muchas veces, ¿no? Entonces, toda esa zona va a causar dolor, ¿no? Entonces tiene que ser aliviada, tiene que planificarse algún otro tipo de artificio protéico. Siguiente. Tener también cuidado de la zona retromolar, ¿no? La zona retromolar tiene un tejido areolar y un tejido glandular. En esa zona retromolar es donde también se desarrolla cáncer. Entonces debe haber un apoyo, pero este apoyo no debe estar originando lesión, ni debe estar erosionando la mucosa. Ese trígono retromolar es un tejido especializado. Nos sirve de apoyo, pero también hay que tener bastante vigilancia de que no se ulcere. Toda úlcera de este nivel, nosotros debemos sospechar de que puede ser una lesión premaligna. Bien. Por otro lado, fíjense el reborde miloideo que está debajo de la línea oblicua interna, ¿no? Este reborde miloideo va a dar inserción al músculo que forma el piso de la boca, que es el músculo miloideo. Nótese cómo es el reborde y dónde se encuentra el músculo. Donde ustedes ven la línea punteada es donde está el músculo. Y conforme va perdiendo, conforme va pasando los años del dentulismo, el hueso se va perdiendo más y se va reabsorbiendo. Entonces miren en el de abajo, el reborde está prácticamente encima. Quiere decir que el músculo está casi encima. Entonces, ¿dónde vamos a insertar la prótesis? El músculo lo va a impedir. En el momento de deglutir, el músculo está superficialmente. Bien. Entonces tenemos que tener unas buenas impresiones, ¿no? Palpar los rebordes, y si nosotros vemos que hay algunos rebordes que están muy agudos, entonces tenemos que hacer intervención. ¿Cómo vamos a ver la siguiente? Siguiente. Nótese en el lado superior izquierdo la apófisis génica. Son 4 apófisis génicas donde se van a insertar los músculos, el genio gloso en lo superior y el genio edeo en la inferior. Pero nótese cómo en el edéntulo la apófisis génica está casi superficial y estos músculos están superficiales. Entonces no hay espacio para la inserción de prótesis. Entonces es importante que el hueso se mantenga con la menor presión para que podamos tener un buen pronóstico. En el lado superior derecho hay un mal pronóstico, o un pronóstico pobre, digamos, ¿no? Porque todos los músculos están prácticamente superficiales. Todos los músculos del piso de la boca. Siguiente. También tener en cuenta, como en el maxilar superior, hay pacientes que han tenido prótesis, pero conforme se ha ido reabsorbiendo el hueso, los frenillos ya quedan más superficiales. Entonces, en la segunda o en la tercera prótesis hay que hacer la extirpación de esos frenillos. Y eso hay que aplicárselo al paciente, ¿no? Bien. Entonces, también vemos la calidad del reborde y si el paciente sabe en qué situación está su reborde, va a poder entender quizás la propuesta de tratamiento que le hace. Siguiente. Otro aspecto que hay que tener es la lengua. Conforme se va reabsorbiendo los tejidos duros, la lengua parece como que cobra mayor protagonismo, porque la lengua con todos sus músculos de su piso, que son el miloideo, genio gloso, genio edeo, todo aparece hacia afuera. O sea, da la impresión de que la lengua fuese más grande, pero no es que es más grande, es la misma lengua, sino que todo el hueso se ha reabsorbido y todos los tejidos blandos quedan hacia la superficie. La lengua es un músculo que tiene 17 músculos, y estos músculos se dividen en dos grupos, los intrínsecos y los extrínsecos, ¿no? Entonces, estos 17 músculos es verdaderamente una fuerza que, al hacer los movimientos, ya sea de masticación o de expulsión, expulsa la prótesis, ¿no? Bien. Otro aspecto que hay que evaluar es el tejido blando del paladar. A veces nosotros solamente nos dedicamos decimos hasta el post-dam, hasta ahí vamos a hacer el diseño de nuestra prótesis, antes de llegar al paladar blando, ¿cierto? Nosotros apoyamos en el paladar duro, pero continuando la mucosa del paladar duro está el paladar blando. Entonces, ¿qué sucede con el paladar blando? Fíjense en las posiciones 1, 2 y 3.
la posición del paladar blando en la 1, en la 2 y en la 3 es totalmente diferente. En la 1 va a producir el cierre de la nasofaringe sin mayor problema. En la número 2 y en la número 3 va a haber mayor dificultad. Entonces, al haber mayor dificultad, va a haber menos adhesión y como el músculo blando se mueve, entre el aire y la prótesis cae. Entonces hay que tener en cuenta, si en cuanto al paladar blando, tenemos 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Siguiente, por favor. Y esta es la clasificación palatal de House, ¿no? Entonces deberíamos evaluar la clasificación del paladar blando antes de hacer una prótesis. Estos son unas estadísticas importantes. Son de algunos años, quizás haya mejorado o haya empeorado porque no hay data reciente, pero el 10% de la población americana, que son más o menos 500 millones, o sea, digamos 225 millones, creo, si no me equivoco, 250.000 son edentos. Pero en el caso nuestro, que somos 33 a 35 millones, el 50% son edentos. O sea, tenemos gran cantidad de dentulismo en nuestro país, ¿no? Por muchas cosas, y uno de ellos es la cultura. Porque a veces no es la falta de dinero, porque hay pacientes que están sin dientes y se ríen y están muy contentos y tienen un trabajo, pero no hacen el menor esfuerzo por tratar de cuidar su salud bucal. Entonces es cuestión de cultura, es cuestión de múltiples factores que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, el reemplazo protético de dientes perdidos ausentes va a requerir casi siempre la preparación del tejido doloroso. Bien. Miren este caso. Ya es para que ustedes tengan un mayor reparo, ¿no? Porque acá ustedes saben que no hay reborde, pero tienen que hacer una prótesis. Le pueden proponer múltiples tratamientos, pero esos tratamientos pasan por lo económico y pasan por la condición sistémica del paciente y pasan por la edad del paciente. Y si es un paciente muy debilitado o muy anciano, no vamos a poder hacer cirugía tan invasiva. Entonces siempre hay que poner en una balanza la relación riesgo-beneficio. Si esto beneficia más a mi paciente que le pone en riesgo, lo hago. Pero si esto lo va a poner en riesgo, más que beneficiar, entonces no debo hacerlo, ¿no? Bien. Entonces fíjense la posición de los músculos, ¿no? Los músculos quedan superficiales y casi no hay fondo del surco. Y ahí está toda la secuencia de cómo se encuentran los músculos cuando el paciente es sentado y cuando los pierde. Bien. José hizo unos 10 criterios y esos criterios tienen que ver con los tejidos duros, con los tejidos blandos, con los que haya caminos o no, con los que tengan buenos rebordes y nos sirve de parámetros para poder nosotros tomar decisiones y ubicarnos frente a qué tipo de paciente está. Y los últimos tienen que ver con los repliegues, hipertrofias, rebordes, que son los que estamos cambiando las prótesis y que no haya ninguna patología tumoral. Por eso es muy importante que, aunque un paciente sea portador de prótesis y viene por un cambio de prótesis, debemos volver a tomar una panorámica. Muchas veces, como viene para cambio, le tomamos más, le hacemos el cambio sin tomar la panorámica, pero puede ser que haya quistes o tumores que empiezan a desarrollarse o a activarse a determinada edad. Entonces siempre tener en cuenta que debe ser evaluado para considerar que a la fecha que ustedes lo están evaluando no hay ninguna enfermedad neoplasia. Neoplasia no significa maligno, ¿no? Neoplasia significa nuevo crecimiento, que puede ser maligno o puede ser benigno. Bien. Bueno, estas son algunas de las condiciones, entre comillas, ideales que nosotros deberíamos tener cuando vamos a estar trabajando, ¿no? Y creo que una de las más importantes es que hay una acción muscular favorable, sobre todo cuando se trata de prótesis total, porque los músculos mueven durante la masticación y entonces van a expulsar la prótesis. Que la línea obliqua interna no esté muy aguda, ¿no? Filosa, porque va a producir que la mucosa que la cubre se ulcere. Y la lengua debe estar en una posición normal, ¿no? Bien. Bueno, ustedes ven que ahí hay exostosis
en la parte lingual y hay exostosis en la parte vestibular, ¿no? Les llaman torus lingualis o torus vestibulares. Estas exostosis pueden permanecer allí porque son neoformaciones de lingua, pero estas exostosis tienen que retirarse cuando se va a hacer prótesis. O sea, si ustedes ven un paciente así, con dientes, no necesitan operarlo, pero si a este paciente se le va a poner una PPR o una prótesis total, sí hay que operarlo. Porque es diferente. Siguiente. ¿Qué son o cuáles serían los factores que hacen que el hueso se reabsorba? El principal factor que hace es la extracción dentaria. Si nosotros hacemos una extracción, ese hueso se va a perder, tarde o temprano. Entonces debemos tratar de retrasar lo más posible la pérdida de este hueso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Evitando la sobrecarga. Cuando yo estudiaba, el profesor Nakaoka, que ha sido docente de aquí, de muchas universidades, decía: yo no entiendo por qué a los edéntulos totales le ponen poliplano. El poliplano da más carga, ¿no? Por lo tanto reabsorbe más el hueso. Claro que el paciente es mejor con el poliplano, pero nosotros debemos preservar el hueso. Bueno, yo hasta ahora sigo pensando lo mismo que el profesor, ¿no? Porque hasta ahora a los edéntulos totales y casi siempre le ponen poliplano. Lo que debieran es usar monoplano, salvo que haya una investigación que diga lo contrario. Pero esto es lo que a mí me enseñaban que debía hacerse. Cuando no hay casi reborde, tiene que ponerse monoplano para evitar la sobrecarga. Se pueden hacer una serie de maniobras, como ustedes están viendo, como retirar huesos, ponerlo con mini tornillos, agregar hueso particular. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en mente son los esquemas de los músculos. Miren los esquemas de los músculos del lado izquierdo de un mismo paciente y véanlo en el lado derecho. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el paciente del lado izquierdo tiene diente y el paciente del lado derecho no tiene diente. Entonces, fíjense en la dirección de los músculos. Los músculos son fuerzas que dan vectores del movimiento. Y estos vectores del movimiento dan esa expresión armónica en la cara. Y cuando no hay dientes, esos músculos pierden dirección, se vuelven flácidos. Y nótese el perfil, ¿no? Un perfil es diferente al otro, dramáticamente diferente. Bien. Entonces siempre nosotros empezamos por una buena historia, un buen interrogatorio, ver las expectativas del paciente. Tampoco podemos crear falsas expectativas, ¿no? Porque a veces hay pacientes que dan todos sus ahorros porque quieren masticar. Ese es el problema. El paciente no viene por estética, usualmente quiere porque quiere masticar, quiere poder estar bien. Pero tenemos que explicarle cuáles son sus pronósticos. ¿Cuál es el pronóstico que le podemos dar? O sea, no generar falsas expectativas. Porque ahí viene la queja y generamos falsas expectativas. Y dentro de todo eso, lo que hay que ver son los factores psicológicos. Hay pacientes que no los podemos atender porque tienen desorden psicológico. Otro de los problemas que tenemos en nuestro país es la salud mental. Entonces hay mucho desorden psicológico. Entonces hay pacientes que no podemos atender. ¿Quién lo debe atender? Bueno, el especialista en pacientes especiales o el especialista que actúa a través interdisciplinario con el psicólogo, con el psiquiatra. Entonces, porque si no, son pacientes que nunca están contentos con nada, siempre están insatisfechos, por más que hagan. Pero parte de eso es culpa nuestra, no hemos seleccionado a los pacientes. Bien. Bueno, estas tres partes son muy importantes, ¿no? La inspección, pero no solo mirar, sino palpar. Y los profesores siempre le decían, ha palpado, ha introducido su dedo con guante, ha visto los rebordes, el examen radiográfico, el apoyo al diagnóstico es importante. Y por último, la evaluación de modelos, inclusive para hacer cirugía, como van a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esto es lo que nosotros deberíamos tener presente siempre que vamos a evaluar tejidos blandos, periorales o intraorales, ¿no? Que el tejido esté queratinizado.
¿no? Unido firmemente al hueso, que no haya tejido hiperplástico, porque ese tejido hiperplástico da inestabilidad a la prótesis. La profundidad vestibular, tiene que haber un adecuado sellado periférico. Para ello no debe haber ni bridas ni inserciones bajas de frenillo, ¿no? Y también inserciones de músculos que van a dislocar el beneficio de color. Siguiente. La mucosa oral también tiene que ser evaluada, ¿no? No puede ser ni muy dura, ni muy delgada, ni muy tensa, ¿no? Porque va a dañarse con la presión que hace la prótesis. Si tenemos banda que se mueve mucho, hay un mal pronóstico. Entonces tenemos que ser sensibles. Una mucosa que es muy gruesa también nos va a complicar. Y va a ser difícil de impresionar, ¿no? Bien. Entonces, a manera ya de resumen, podemos decir que cuando nosotros vamos a hacer una cirugía preprotésica, vamos a hacer una cirugía plástica. Plástica, como les había mencionado anteriormente, significa yo doy forma. Entonces, tiene que ser una manipulación delicada de los tejidos, de preservar siempre la irrigación. Las incisiones no pueden ser secuenciales, tiene que ser una incisión lineal, ¿no? El por bajo debe ser siempre un musgo perioso, ¿no? Una buena sutura y afrontamiento del tejido, no debe haber tensión, y esto nos va a servir para prevenir infecciones. Siguiente, por favor. Ahí vemos en el esquema, fíjense el superior izquierdo, ¿no? Esto es más que nada para que nosotros podamos reflexionar. Ha ido a un profesional este paciente y fíjense en lo que ha hecho el profesional. Casi todas las piezas tienen reacciones periapicales y algunos tienen pernos, y los pernos son bien pequeños, ¿se dan cuenta? Y le han puesto coronas. Fíjense la forma de las coronas, ¿se dan cuenta? Entonces, es un mal trabajo, es una mala praxis. Y el paciente pagó por esa mala praxis. Pagó endodoncia, pagó perno, pagó corona. O sea, no fue sencillo, ni fue donación. Entonces, es una mala práctica que va a terminar en lo que ustedes están viendo abajo. Exodoncia de todo. Aparte que tiene también raíces escorzadas, ¿no? Raíz escorzada, una raíz corta. Entonces, si el profesional hubiese tomado imágenes, le hubiese explicado al paciente, usted tiene raíces cortas, le voy a hacer algo temporal. Entonces es otra cosa, pero no le dicen eso. Y fíjense cómo está, en ese estado deplorable. Entonces termina en esto. ¿Qué hacíamos antes? Voy a enseñarles lo que antes hacíamos, porque antes éramos bien agresivos. Bien. Entonces cortábamos así, como ustedes también. Hacíamos un colgado y cortábamos todo el hueso para que quede regular, muy regular. Entonces quedaba bonito, quedaba un hueso donde uno puede poner una prótesis. Pero si yo lo estoy cortando, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que ese hueso quede bien en ese momento y que posteriormente vaya a una atrofia. Y si yo soy profesional, trato de cuidar el hueso porque ya no hay dientes. Entonces debo tratar de que se reabsorba, pero con el mayor tiempo. O sea, que le dure al paciente. Pero si yo hago una alveolectomía muy agresiva y queda muy bonito en ese momento, pero ese hueso se va a atrofiar en 5 años. Entonces, si pensamos como profesionales de la salud, tenemos que pensar en el futuro de ese paciente, no solamente en la circunstancia actual. ¿Ya? Es mi forma de ser. Quizás hay otros que tienen otra forma y se respetan, ¿no? Bien. Y hacemos todo un recorte de tejido blando, ¿no? Agresivo, así. Pero no queda bonito. Entonces ustedes ven, mira, una estructura simpática y un posoperatorio muy, muy interesante. Pero eso se va a resolver. Va a estar bien unos 4 o 5 años y después de 4 o 5 años. Cada vez va a ir a la hipertrofia. Bien.
Entonces, ¿se puede hacer la alveoloplastia? Sí se puede hacer, pero hay que ser económicos. Solamente hacer la resección del septum intraradicular. Y lo de vestibular lo menos agresivo posible. Siguiente. Las técnicas, es una técnica que tampoco ya la usamos nosotros, pero a veces sigue usando y se enseñaba, ¿no? La compresión alveolar. Ahora van a ver por qué no se usa. La alveoloplastia simple y la cortical vestibular. Siguiente, por favor. Y estas son las precauciones que damos ahora. Resecar la menor cantidad de hueso, conservar el hueso cortical y en muchos casos podemos hacer las extracciones seriadas y la alveoloplastia la diferimos. ¿Se dan cuenta? Porque si hacemos las extracciones y esos alveolos cicatrizan, vamos a tener hueso. Si hacemos la alveoloplastia, vamos a tener menos hueso. Entonces, en algunos casos, dependiendo del caso, se puede hacer diferimiento de alveoloplastia. Bien. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Bastante resección de hueso. Bastante resección de hueso y con fresa pulmonar. Entonces, les estoy mencionando técnicas antiguas, ¿no? Ahora tratamos de hacer la menor cantidad posible, o sea, ser económico. Siempre. Y esta técnica ya no la hacemos. Miren los guantes que están pintados en color verde, ¿no? Esa sería la compresión, para que nos quede el reborde adecuado, ¿no? Comprimíamos. Pero ¿qué hacíamos al comprimir? Puedes señalar la F. Mira, hacíamos una microfractura. ¿Se dan cuenta? Y esta microfractura significa reabsorción. Pronta reabsorción. O sea, ese hueso se le iba a ir rápido. Entonces no debe hacerse eso. Pero ¿qué puedo hacer si hago una extracción? Si hago una extracción, yo separo ligeramente las tablas. ¿No es cierto? El alveolo está acá y separo las tablas. Entonces lo puedo juntar hasta donde era el alveolo, pero no más. Porque si lo junto más, estoy fracturando. O sea, lo puedo juntar levemente. Bueno, esto es lo que se hace cuando se hace la alveoloplastia. Lo que sí se hace es intraseptal. O sea, eso que ustedes también verán, entre raíz y raíz. Bien. Por favor. Y esta es la técnica de los términos supertróficos, que solamente superpaso, porque ya lo vimos en la pasada. Bien. Igual en la lengua, la técnica roboidal. Bien. Y la hiperplasia fibrosa. Fíjense, y quiero que recuerden esto de la hiperplasia fibrosa, porque es una técnica muy simple, pero que a veces no la hacemos adecuadamente, porque retiramos la hiperplasia y suturamos. Si retiramos y suturamos, lo que vamos a hacer es pérdida del surco. Entonces nosotros no queremos perder el surco. Tenemos que retirar y suturar separadamente. Suturar arriba y suturar abajo. No volvemos a juntar. ¿Y va a quedar eso sangrante? ¿La submucosa va a quedar sangrante? Sí. Va a epitelizar por segunda intención. Las heridas curan por primera intención. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice que una herida cura por primera intención? Cuando estamos suturando. Y cuando no suturamos, cura por segunda intención. Entonces, la epitelización secundaria de la submucosa es por segunda intención. Bien. Entonces, fíjense, se reseca toda la hiperplasia y se coloca la sutura con los músculos en la parte superior. Y toda esa zona roja que van a ver ustedes es la submucosa que va a curar por segunda intención. Siguiente. Igual miren que esa hiperplasia inducida por prótesis mal adaptada. Así dice el título, hiperplasia inducida por prótesis mal adaptada. ¿Qué le parece el término? ¿Es una prótesis que está mal adaptada o es que el hueso se reabsorbió y la prótesis quedó grande? ¿No es
cierto? La prótesis quedó grande porque el hueso se resolvió, entonces la prótesis está mordiendo el tejido blando. Y por eso es que tenemos esta, le llaman epulis fisuratum, ¿no? Epulis fisuratum. Y hay que resecarlo con la misma técnica, miren. Se reseca el epulis, escuche por favor, se reseca el epulis y se sutura arriba, y si hay sangrado se sutura la parte inferior también, pero no se punta. ¿Ya? La parte en medio queda ruin. Va a durar poco, primero o segundo, la parte en medio. Doctor, la parte en medio que queda por segundo, va a durar por segundo. No siempre. ¿Entiendes? Entonces, siempre que hacemos una extracción, ¿sabes qué hacemos? Hacemos la extracción y nos acercamos a la mesa del tutor para que le firmen y le sellen, ¿cierto? Eso es lo que hacemos porque ya tenemos una extracción. No pensamos que hemos hecho un procedimiento a un paciente. Le explicamos que lo que va a ocurrir y se va a formar esos triángulos. Le decimos, después que hemos hecho la extracción, esto se va a inclinar y va a ocurrir esto y va a producir caries. No le decimos, ¿cierto? Usualmente cumplimos el récord. Por eso que hay muchos profesores que no nos gusta el récord. Nos gusta que los alumnos hagan calidad y no cantidad. Récord a veces solo significa cantidad. Y yo lo hago como sea, porque no quiero ganar. Entonces siempre hay que tener presente que hay que hacer un equilibrio entre cantidad y calidad. Cantidad y calidad, no solamente hacerlo por cantidad. Siempre. Bueno, estos son los que provocan los toros cuando se quedan y nosotros ponemos prótesis, ¿no? Se ulcera, la mucosa se adelgaza y pierde estabilidad la prótesis. El toro palatino debe extirparse cuando vamos a hacer prótesis. Si no vamos a hacer prótesis y no lo interfiere el paciente, no debe extirparse. Es una excrescencia ósea benigna, nunca se ha manifestado. Pero hacemos una incisión lineal, dos Y, una Y hacia arriba y otra inferior, se separa con hilo de se corta con fresa y abundante irrigación. Bien, la fresa es de baja velocidad, quiere decir que debe llegar hasta 40 revoluciones por minuto, no hacerlo con alta velocidad. Siempre. Alguien me puede decir, pero se puede hacer con alta velocidad también. Entonces, ¿se puede o no se puede, doctor? Se puede, pero no se debe, ¿no? Porque nosotros sabemos que la alta velocidad son 200.000 revoluciones, o sea, produce calor, y eso va a producir necrosis, aunque nosotros no veamos. Siguiente, por favor. La tuberopatía, esto se lo he traído nuevamente para que ustedes vean. Puede ser solo tejido fibroso o puede ser tejido fibroso más tejido óseo. ¿Ya? Bien. Y también he traído esta imagen para que les ayude a pensar. Fíjense qué pasó con este molar que no tiene antagonista. Se destruyó. Pero ¿qué pasó al destruirse? El hueso lo acompañó. Fíjense. Miren la cantidad de huesos que hay. Entonces, eso es importante. No hay que sacar la pieza y arrasar con el hueso y nivelarlo. Porque a veces eso hacemos, ¿no? Nivelamos el hueso. El hueso es lo más importante en el caso de prótesis. Lo que hacemos, hay que regularizar los tejidos, siempre por el criterio de economía. A nivel de la zona retromolar, acuérdense siempre cuál es lo que debemos tener cuidado a nivel de esa zona. Cuando vamos a hacer una extirpación a nivel de esa zona, que vamos a tener que tener cuidado, siempre teniendo en mente nervio lingual. ¿Por qué? Porque es el dentro. Miren, el nervio lingual pasa casi a la mitad del maxilar, pero en un este nervio lingual, este es el maxilar. Conforme pierdo los dientes, miren cómo quedó el nervio lingual, casi al borde.
es el éntulo. El nervio lingual está cerca. Hay que tener cuidado. Siempre que vas a trabajar ahí, piensa en el nervio lingual. O sea, tienes que entrar delicado. Siempre. Fíjense esa alveotomía. Es una bonita alveotomía con la sutura, pero en realidad es una pésima alveotomía. Porque si ustedes ven, toda la mucosa ha sido jalada hacia el vestibular. O sea, en lugar de que haya más fondo de surco, hay menos fondo de surco. Si ustedes comparan el fondo de surco, miren, de la primera con el fondo de surco de la segunda, en la segunda no hay fondo de surco. Han cortado tanto tejido duro y blando y todo lo han subido hacia arriba. Entonces la mucosa del fondo de surco se subió hacia arriba. Entonces, estos son los pequeños detalles que yo quiero que ustedes puedan tener presentes cuando hagan una cirugía, ¿no? Porque aparentemente, imaginemos que sea un alumno, ha hecho una cirugía, ha hecho alveotomía y le ponemos 20. Pero no es una buena alveotomía porque le he quitado todo el fondo del surco. Se ha sido muy agresivo al quitar el tejido blanco. Miren cómo corta el tejido. Bien. Bueno, esto es la reducción de la cresta amiloidea. Debe hacerse, pero no debe desinsertarse todo el amiloideo. Debe desinsertarse una porción del amiloideo para que la parte más filuda de esa cresta pueda resecarse. ¿Ya? No desinserten todo el amiloideo. Entonces, de la forma que ustedes también, se inserta una parte del amiloideo y la parte más filuda se va trabajando con furia, alveorótomo, lima y fresa. ¿Sí? Lo mismo, todos los rebordes que sean agudos, ya sea para lingual o para vestibular, en el maxilar inferior están en el lingual, se debe hacer este tipo de resección. ¿Sí? En algunos casos, en que por vestibular quede muy hundido, se puede hacer una incisión vertical en la parte media y se hace una tunelización para depositar hueso. Recordar que esta tunelización debe ser debajo del periósteo. Se debe hacer una tunelización debajo del periósteo y se consigue un mejor reborde. Vean la número A con ese reborde todo incluido y la última en la que se ve un reborde más redondeado. Bien. Y esto ya lo vimos en la anterior clase. Bien. Entonces, este es el problema de los pacientes que pierden dientes, ¿no? El hueso se va. Se queda el hueso basal, pero el hueso basal también se va resolviendo. ¿Por qué? Por la edad. Y va a haber mayor osteopenia por la edad. Y va a haber también osteoesclerosis por la edad. O por alguna enfermedad concomitante que da precisamente con la edad. Bien. Recordar que cuando hacemos alveotomía podemos tener complicaciones. Y estas son las complicaciones que podemos tener. Y la principal y la que más tenemos los cirujanos es cuando hemos dañado el nervio, algún nervio. La lesión neural es desastrosa. ¿Por qué? Porque usamos instrumentos cortantes y sobre todo cuando usamos instrumentos rotatorios, el nervio lingual se enrolla en el rotatorio y ahí sí. Entonces, mucho cuidado. No lo hagan solo, siempre háganlo con ayudantes. La mayoría de los pacientes que vienen porque tienen complicaciones, el cirujano dentista está trabajando solo. O a veces con una asistenta que no conoce de cirugía. Si hacen cirugía, mejor con otro cirujano asistente que les ayude. Sobre todo cuando están en esa zona, ¿no? Los vasos, la hemorragia puede ser un problema, pero se soluciona. Lo que a veces no se soluciona es cuando hay un corte de un nervio. Y lo demás también son susceptibles de ser tratadas, como los hematomas, los edemas, las neuralgias, todo eso puede ser tratado. Las infecciones también, siempre tener en cuenta que el instrumental y el procedimiento debe hacerse con las normas más estrictas que luego se utilizan. Los tejidos blandos a veces tienen que corregirse después de los tejidos duros, porque primero corregimos el tejido duro
y no ser tan agresivo con los tejidos blandos, porque no tenemos cómo cubrir el tejido grueso. Siguiente, por favor. Ya, vamos a pasar rápidamente al siguiente, para terminar. Siguiente. Miren, acá nos quedamos. Vamos a hacer una alveoloplastia. Entonces, aparte de la radiografía, de la historia, todos tenemos que tomar modelos. Y sobre los modelos hacer una férula de acondicionamiento. Siguiente. Entonces, ¿recuerdan la primera imagen en la que no se veía reborde? Bueno, ahí se hace una incisión y se hace una vestíbuloplastia con epitelización mucosa secundaria. Así se llama la técnica. Vestíbuloplastia con epitelización mucosa, submucosa secundaria. Entonces bajamos todo y el borde inferior lo cinturamos a los músculos, a la parte de abajo. Bien, como ustedes ven, está centrado en la parte de abajo. Bien. 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 Entonces la férula que hemos preparado la colocamos allí para que el paciente esté cómodo y pueda ingerir alimentos y no esté con toda la herida expuesta. Un cemento quirúrgico y su férula. Bien. Antes y después. Esta técnica es antigua porque antes nosotros pelamos y dejamos el hueso. Ahora no, dejamos la submucosa. ¿Qué nos pasó? Que en una oportunidad, creo que ya se lo mencioné, dejamos hueso y el hueso no epitelizado. Porque el hueso después de casi 3 o 4 semanas empiezan a aparecer unos puntos rojos y vuelve a epitelizar. Pero ahora no, ahora solamente cortamos la mucosa y dejamos la submucosa. O sea, el hueso queda cubierto. Siempre. Fíjense, es el mismo paciente, pero parece diferente. ¿No? Parece diferente. Fíjense la forma de los labios. Y es el soporte inadecuado de la prótesis. Es la prótesis lo que hace eso, porque no hemos actuado nada sobre sus labios. Es la prótesis lo que hace. La pérdida de dimensión vertical que tiene el lado izquierdo. Tienes. Vamos a pasar 3 o 4 para terminar, pero esto es lo que se hace ahora cuando ya no hay hueso. Porque hay personas que dicen, yo quiero masticar, pero usted no puede masticar una manzana, no, es que yo quiero masticar una manzana. Entonces, si quiere masticar una manzana, que es su calidad de vida y todo lo demás, se hace esto. Son los implantes. Primero vinieron los implantes, y los implantes no se hacían en diabéticos. ¿Recuerdan ustedes en la historia? En diabéticos no se hace implante. Y bueno, nosotros empezamos a poner implantes en diabéticos controlados. Pasaron 30 años y los implantes se pueden poner en diabéticos controlados. Pero les digo cómo va evolucionando esta cosa. Y vienen los implantes cigomáticos, que van al cigoma. El problema es el costo. Y también, fíjense, detrás de la tuberosidad están las apófisis pterigoides. Entonces, allí, en ese pequeño huesito delgadito de la pterigoides, 1/3 del ápice del implante se pone, y van los implantes pterigoideos. O sea, tenemos implantes cigomáticos e implantes pterigoideos. La radiografía que ustedes ven en el lado izquierdo, inferior, es un implante pterigoideo. Bien. Y ahí están todos los tipos de implantes que hay ahora cuando no hay hueso. Pero a veces no hay nada de hueso, ni siquiera para poner, ni siquiera para esto, porque ustedes han visto los casos que me enseñaron. No hay nada, ni basal. ¿Qué hacemos cuando no hay nada? Sigue, por favor. Cuando hay algo, fíjate cómo queda, porque a qué distancia de separación, porque ha perdido todo este espacio, es el hueso alveolar que se ha resuelto. Sigue. Vean estos. Son los nuevos, han salido hace más de unos 4 o 5 años, se llaman los juxtaposios. Se ponen como si fuesen mini placas. Se levantan colgajos, se ponen debajo del colgajo, se atornillan y quedan solamente los vástagos que ustedes están viendo afuera. Y sobre esos vástagos se colocan implantes y sobre este implante se coloca la prótesis. Siguiente. Siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando hacemos extracción? Retrasar ese hueso, ¿no? Que no se resorba. ¿Y cómo lo retrasamos? Engañando al alveolo, metiendo injerto óseo.
¿Qué es lo que debiéramos decirle a nuestro paciente? Te voy a hacer una extracción, debes ponerte un implante, de repente en el momento no dispone ni de tiempo ni de dinero, entonces se le rellena con hueso para que este hueso quede listo para recibir un implante en una próxima oportunidad. Bien. Tenemos estos casos y tenemos estos casos extremos. Bien, para los casos extremos están los implantes chuctados, que es lo mejor. Bien. Bien. Fíjense, una situación en que no pueden ni comer, ingerir una manzana, pueden ingerir una manzana con sus dientes de silicona. O sea, igual como si tuviera su diente natural. Y sobre todo su estética y su función. Creo que ahí terminamos, paciente. Bien, gracias.